Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Estamos en una nueva sesión de los talleres Ser Cuidadores que hacemos en alianza entre la Biblioteca Pública La Quintana y la Estrategia Red Compasiva de la Universidad Pontificia Bolivariana. Nos acompañan hoy Isabel de La Quintana y Sara de la Red Compasiva. Si quieren encender sus cámaras y hacer un saludo antes de iniciar pues, con la presentación de la invitada que tenemos. Claro que sí, Alicia, muchas gracias por tu saludo. Muy buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Isabel Cardona, del Parque Biblioteca Tomás Carrasquilla La Quintana. Esta biblioteca está ubicada en la Comuna 7 de Medellín, en Robledo. Y bueno, nos emociona siempre mucho tener estos espacios de encuentro y de conversación en torno a este tema tan interesante y tan poderoso que es el tema del cuidado que creo que todos potencialmente somos cuidadores, entonces esta información siempre será pertinente y relevante para todas las personas. Entonces, muy emocionadas de estar nuevamente conectadas por aquí. Recordarles que la mecánica de esta actividad pues es híbrida, nos encontramos 2 veces al mes, una vez desde la virtualidad para que muchas personas podamos conectarnos, personas incluso de otras ciudades. Es maravilloso saber que estamos como en red por muchas partes, y también pues a los siguientes 15 días nos encontramos acá en el Parque Biblioteca con un ejercicio ya presencial que busca también apelar como al autocuidado, ¿cierto? A cómo nos cuidamos nosotros para poder cuidar. Entonces, mil gracias a Doreini por estar acá con nosotras hoy, y gracias, Alicia, por tu introducción. Bueno, gracias. Isabel, cierto que estamos, las reuniones son los primeros y terceros Los jueves de cada primeros, mes. exacto, los primeros jueves son presenciales y los terceros jueves del mes es entonces virtual. Ujú. Entonces recordemos pues que tenemos una programación para todo el año, que como les dijo Isabel, se va alternando, pero siempre pongan en sus calendarios que el primer y tercer jueves de cada mes hay actividad de ser cuidadores. Estas actividades las pueden compartir con todas las personas que ustedes quieran. Y como les explicaba, o bueno, no sé si lo expliqué, pero esta sesión está siendo grabada y luego la vamos a subir al canal de UPB Saludable, que tenemos un canal específico de la red compasiva para que luego las personas puedan acceder también a ella o si quieren volver a ver la sesión. Entonces, los dejo con Sara para que se presente y luego vamos a hacer la presentación de nuestra invitada de hoy. Muy buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Sara Orrego, soy trabajadora social e información de aquí de la Bolivariana y estoy haciendo mis prácticas en la estrategia La Red Compasiva de aquí de la universidad. Soy muy complacida de poder acompañarlos en esta sesión. No había tenido la oportunidad antes de acompañarlos de manera virtual, pero sí he asistido a las sesiones presenciales. Entonces, muchísimas gracias y pues espero que esta sesión sea muy provechosa para todos en ese tema y con la invitada, que creo que es tan importante en esta comunidad. Muchas gracias. Bueno, bienvenidas entonces, bienvenidos todos y todas. Tenemos ahora pues algunos asistentes que seguramente pues irán creciendo a medida que pasa un poquito el tiempo, se van uniendo a la reunión. Le recordamos a los asistentes, por favor, mantener silenciados sus micrófonos a lo largo de la intervención pues, de nuestra invitada y también mantener apagadas sus cámaras. Luego, más adelante, cuando sea el momento pues, de las preguntas y los comentarios, ahí sí pueden encender sus micrófonos, compartir sus imágenes pues, para hacerlo más interactivo. Entonces, sin más preámbulos y sin dar más vueltas, hoy tenemos con nosotros a Loreni Rosso. Loreni es pues una gran conocida y amiga de nosotros, propia de la red y a quien queremos mucho. Loreni es trabajadora social y es especialista en dolor y cuidado paliativo. Y ella viene en representación de una de las organizaciones que hace parte de la red, que se llama Presentes, que es un hospicio que presta servicios de cuidados paliativos. No sé si, Dore, tú nos quieras
compartir un poquito más de tu labor y ya te cedemos la palabra pues para que comiences. Muchísimas gracias por estar acá y espero que, que te podamos aprovechar todas muy bien. Muchísimas gracias a todos, buenas tardes, muchas gracias por esa bienvenida tan calurosa y saben que todo mi cariño es para Doreni, no te UPB. estamos escuchando. Alicia. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Doreni, en este momento no te estamos escuchando ni viendo. A ver si Sí, voy a activar ahora sí. micrófono porque Listo. Ya sí te escuchamos. Perfecto, bueno, muchísimas gracias a todos. Voy a retirar la cámara un momentico mientras logro tener la conexión por acá que mejore un poco. Muchísimas gracias por la bienvenida. Para mí siempre es un gusto poder acompañar todas las actividades de la red compasiva. Sí, efectivamente, trabajadora social con experiencia clínica en cuidado intensivo, hospitalización general, urgencias, y actualmente me encuentro trabajando en la unidad de cuidado paliativo Presentes, donde acompañamos pacientes que están en esta etapa final de la vida, tanto en el domicilio como en ambulatorio. Así que digamos que he logrado transcurrir algunos escenarios que me han permitido consolidar algún conocimiento adicional al proceso formativo en UPB, así que voy a contarles un poco acerca de lo que hemos aprendido todo este tiempo. Voy a compartir pantalla, no sé, profe Alicia, si la dinámica es al final las preguntas o cómo lo podríamos manejar. Este es tu espacio, Doreen, entonces como tú lo prefieras. Perfecto, profe. Digamos que depende como la dinámica. Si hay alguna persona que tiene alguna pregunta durante la presentación, no tengo ninguna dificultad si me alzan la manito y abren el micrófono y puedo responder, o al final, en cualquiera de las dos modalidades está perfecto. Entonces voy a dar inicio a compartir mi pantalla por acá. Bueno. Creo que están viendo mi pantalla en este momento, ¿cierto? Sí, correcto, lo vemos bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar de la importancia de la red familiar para el cuidado. Para esta presentación quise traer varios tópicos, un poquito desde lo macro a lo micro, ir como desde lo específico que quisiéramos abordar para al final tener un cuadro de conclusiones pequeñas de por qué es importante la red familiar para el cuidado de los pacientes. Esto es, digamos que dentro del grupo poblacional que queremos abordar es en términos generales todas las personas que requieren de cuidado, pero también estamos hablando un poco desde el enfoque de la enfermedad como tal, así que va a ir direccionado a la importancia de la red familiar en el cuidado de la enfermedad como tal. Entonces, como hablábamos, hago parte de la unidad de cuidado paliativo Presentes, y quisiera iniciar esta presentación con el concepto básico de lo que es familia, para ir desde lo general a lo específico, y lo que todos sabemos desde ese concepto básico que hemos escuchado toda la vida, y es que la familia es ese primer agente socializador, es ese grupo de personas que me permite a mí dar inicio dentro de la sociedad como tal, y me forman en valores, en costumbres, en cultura, y esto me va a permitir a mí poder socializar en medio de las personas, la comunidad, como todos los grupos poblacionales a los que nos vamos a ir acercando a lo largo de la vida. Adicional, y digamos que viéndome a lo básico y a lo que siempre hemos escuchado del concepto de familia, que está un poquito desde lo clásico, desde que perpetúa la especie como tal, y esa es como la dinámica de la familia desde ese concepto. Sin embargo, actualmente hemos tenido algunos cambios en esa construcción y en lo que es la definición de familia, que ya hemos visto unos cambios importantes dentro de lo que se
concibe como grupo familiar, ¿vale? Adicional, la familia es esa garantía desde la sobrevivencia económica, hay una dependencia desde esa persona que asume ese rol de proveedor o como la familia se reorganice. Y aquí también hay un punto importante dentro de ese concepto básico y es esa satisfacción de necesidades afectivas. Cuando decidimos conformar una familia, siempre tenemos de alguna manera ese lazo que nos permite satisfacer esa necesidad de afecto, de cariño, y cuando estamos en esta familia que escogemos o en la que nacimos, vamos a tener ese vínculo como tal desde lo emocional, y esto sí que en los procesos de enfermedad y en los procesos también de fin de vida suma de manera importante en ese relacionamiento y en esa forma en la que acompañamos y cuidamos a los pacientes, porque si no es ese lazo emocional para el cuidado, de alguna manera va a ser muy complejo asumir estos roles de cuidado. Adicional, ese es un grupo de personas que tienen esos vínculos y esos lazos de relación, teniendo en cuenta lazos de consanguinidad, de relación, de historia, y por eso el concepto de familia ha venido cambiando en el tiempo, porque las relaciones humanas han venido cambiando y se han venido construyendo desde esas dinámicas que la sociedad actualmente nos ha venido mostrando. Adicional, tienen una estructura como tal la familia, y esta estructura durante el proceso de cuidado va a permitir que se consoliden esos roles y esa reorganización familiar, o de alguna manera esa misma estructura puede hacer que se hagan ajustes y se reorganicen los roles dentro de la dinámica familiar, y esto lo vamos a ir viendo más adelante. Cada familia es diferente y creo que en esto compaginamos todos los psicosociales, en que siempre nos hablan de que es una familia disfuncional. No, no hay familias disfuncionales, hay familias con características diferentes que se comportan de manera diferente y que tienen algunos cambios y algunos ajustes en el tiempo por factores económicos, familiares, por factores de salud, por varios aspectos que pueden influenciar en que la familia tenga problemáticas dentro de esa dinámica. Eso no la hace disfuncional o funcional, porque como tal, cada familia es diferente. Entonces, de aquí también quiero partir de que se lleven este concepto de que no hay familias disfuncionales o funcionales o perfectas o imperfectas. Cada familia es diferente y su composición, estructura y relacionamiento varía dentro de esos factores. ¿Listo? Y adicional, uniendo un poquito el primer concepto, la familia está en constante relación con la sociedad. Como tal, somos seres sociables, y en esta dinámica la familia nos va a permitir ser ese primer agente socializador, pero también me va a permitir a mí tener una interacción con esta sociedad que en la que estoy inmerso. Ya partiendo de este concepto de familia desde lo básico, vamos un poquito desde lo que es el cuidado paliativo, porque cuando hablamos de enfermedad, hablamos del cuidado paliativo temprano, no necesariamente cuando estamos en etapas de terminalidad o de fin de vida, sino cuando estamos hablando desde ese cuidado paliativo. Y hay un concepto muy interesante y que me gusta mucho y que se los quería presentar, y es que la familia, desde el concepto de cuidado paliativo, está compuesta por individuos y cada uno cuenta con su propia manera de reaccionar ante la enfermedad. Esto, cuando vemos dentro de las familias diagnósticos o procesos de enfermedad, vamos viendo que la gente se va comportando de manera diferente, y a veces desde lo social tendemos mucho a juzgar al otro. Voy a poner un ejemplo muy puntual: en el momento de fin de vida el paciente fallece y uno ve que hay un familiar que está llorando, que está emocionalmente descompensado, tiene respuestas bastante abruptas respecto al momento como tal de la muerte de la persona, y hay otros familiares que son más bien pausados, tranquilos, serenos, y empiezan de pronto a veces el ojo social es como: ve, no le hablé la muerte de su familiar. Y suele pasar que estos comentarios desde afuera hace que dentro de las dinámicas familiares esto se afecte en las respuestas emocionales de cada uno. Cada quien es diferente, y por eso en el primer concepto que les decía de cada familia es diferente, aquí en la enfermedad esto sí que empieza a tener
a tener más peso, porque las respuestas emocionales que cada uno de los miembros de la familia pueda tener ante la enfermedad son diversas y son cambiantes en el tiempo. Es decir, puede que yo en este momento enfrente un proceso de enfermedad en mi familia, soy profesional de la salud, conozco todo lo que va a pasar y estoy tranquila, sé lo que hay que hacer, pero al cabo de 3 meses, si yo asumo roles de cuidado, puede que esta imagen deje de ser la profesional de la salud que sé muchas cosas y empiezo a ser hija, empiezo a ser mamá y empieza a cambiar mi respuesta como tal a estas situaciones. Entonces, desde ahí quiero que también lo miren y se queden con este mensaje, y es que las respuestas de cada uno de los miembros de la familia respecto a la enfermedad son diferentes y no podemos juzgar si de alguna manera hay una respuesta un poco más emotiva versus otra que es un poco más tranquila, un poco más serena. No, cada quien tiene una forma diferente de responder a esto, adicional a muchos factores de personalidad, a factores propios desde la salud mental. En relación también, y esto depende, esta respuesta emocional se tiene respecto al relacionamiento que se tiene con el paciente, el parentesco, la comunicación que se tenga con el paciente y otras situaciones dentro de la historia de vida. Y este es otro punto importante, porque cuando nos sentamos a escuchar o a conocer la familia desde su historia, y esto es un ejercicio que uno hace dentro de las intervenciones iniciales con la familia, y es hacer ese feeling con la familia y esa relación de ayuda. Empezamos a escuchar y hay una pregunta muy simple que a mí en lo personal me gusta hacer mucho, y es: ¿ustedes cómo se conocieron? Cuando estoy acompañando familias como tal y es la pareja, el adulto mayor y la esposa o viceversa, ¿y ustedes cómo se conocieron? O cómo se conocieron los papás si uno tiene al hijo al frente. Y es que desde la narrativa nos empiezan a contar de la historia de vida, y ahí empezamos a tejer esa red y ese hilo familiar que nos va a permitir comprender la dinámica de esta familia, su historia de vida como tal, y nos va a permitir entender ese relacionamiento que tienen dentro de la familia y esa interacción como tal. Y esto nos va a permitir también consolidar una idea de por qué el familiar tiene tal respuesta respecto a la enfermedad. Entonces aquí, súper importante, lo primero, factores personales desde el miembro de la familia que está enfrentando este proceso de enfermedad con su paciente. El segundo, la interacción que tiene con el paciente, es decir, esa relación, si es una relación asertiva, afectiva, más bien una relación distante o conflictiva, esto va a marcar la pauta dentro de esas respuestas familiares, ¿cierto? Y lo tercero es el parentesco como tal que se tenga con el paciente, la comunicación y el estilo de comunicación, que ahorita vamos a ahondar un poquito en este tema de la comunicación, y la historia de vida como tal entre la familia y entre estas dos personas. En cuidado paliativo, y por eso quise traer esta gráfica también, vamos siempre en este engranaje paciente en el centro como tal de nuestro foco, la familia y los profesionales. Y hay algo que a nosotros nos gusta manejar mucho, y es que trabajamos en equipo, porque somos equipo paciente, familia y profesionales, y todos debemos ir en esa dirección, logrando que tanto paciente, la familia y los profesionales se adapten a este rol de cuidado. En cuidado paliativo se busca que la familia brinde este soporte al paciente. Esto es súper clave, porque si no tenemos familia, va a ser muy complejo hacer un acompañamiento. Les voy a contar un poco acerca de una historia reciente que tuve una paciente, y ahí es donde uno resalta la importancia de la familia en este rol de cuidado. Era una paciente de 86 años de edad más o menos, con una fragilidad severa del adulto mayor, una paciente que por un tema de cuidado tuvo la necesidad de tener cuidadoras en casa. Cuando hicimos la valoración, paciente que ingresa al programa de cuidado paliativo, y oh sorpresa, la paciente no tenía red familiar. Había sido hija única, no tenía primos, no tenía nadie, porque pues ya todos sus familiares cercanos habían fallecido, no había familia. O sea, logramos investigar, revisar, buscar, y no había nada, ningún miembro de familia que nos pudiera apoyar
en la toma de decisiones, en el acompañamiento a la paciente. Y aquí quedamos como profesionales, bueno, ¿qué vamos a hacer? Uno obviamente va a empezar a activar las redes, empezamos a revisar red social de apoyo y logramos vincular un grupo de personas que nos apoyaran en este caso. Pero realmente ahí es donde nosotros logramos decir, la familia es absolutamente clave en este proceso porque, listo, las personas desde lo social pueden hacer muchas cosas y la intención es muy buena y se logran hacer cosas positivas, pero no hay como la familia, la persona que te ha conocido durante toda la vida, con la que tienes ese lazo de historia, de parentesco que te va a permitir dar ese soporte que necesitas porque es la persona de tu confianza. Esto no nos va, no estamos ajenos a decir que entre las mismas dinámicas familiares puede que no tengamos una adecuada red de apoyo para el cuidado. Esto pasa, nos ha pasado a todos dentro de lo que manejamos en el cuidado paliativo. Sin embargo, en la mayoría de los casos realmente es la familia la que nos da este soporte de acuerdo a lo que vamos requiriendo con los pacientes. Que es importante dentro de este acompañamiento es la familia y los profesionales dentro de esa comunicación para la toma de decisiones. Entonces, eso es otro punto importante dentro de esa importancia de la familia y es que además del soporte para el cuidado, es el soporte para la toma de decisiones del paciente. Cuando enfrentamos procesos de enfermedad, siempre estamos expuestos todo el tiempo a tomar decisiones sobre el paciente. Si el paciente tiene la posibilidad de tomar decisiones, maravilloso porque logramos manejar lo que son voluntades anticipadas, reorientación de los esfuerzos, pero cuando el paciente no se encuentra en capacidad de decidir a quién nos vamos a remitir, a la familia, y aquí también tiene una connotación desde lo legal, porque nosotros como profesionales nos soportamos también en la familia para acompañar esa toma de decisiones respetando todos estos procesos médico-legales importantes. Entonces, aquí también es donde resaltamos ese rol de la familia porque nos va a permitir tomar decisiones si el paciente no está en condiciones o si el paciente lo está, el paciente siempre va a preguntar a la familia. Vean, cuando tenemos casos de solicitudes de activación del protocolo de muerte digna, el paciente tiene clara su idea, pero siempre, siempre, siempre se va a sentar con la familia a preguntarles, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué opinan sobre esto? Si lo apoyan, si no lo apoyan, y esto es súper clave en esa toma de decisiones, así que ni siquiera es solo por nosotros como profesionales, sino también por el paciente. El paciente necesita ese soporte y esa base para poder tomar esas decisiones. Adicional, aquí es supremamente importante dentro de lo que manejamos con la familia y es también ponerlas en el centro de atención. Y allá. En el centro de atención es que así como cuidamos al paciente, cuidamos a la familia, porque perfecto, tengo una red de apoyo familiar, la familia apoya en el cuidado, en la toma de decisiones, pero ¿y si tengo una familia cansada, agotada, con una sobrecarga del cuidador importante? Va a ser muy complejo que esta familia tenga y asuma ese rol desde lo positivo, desde el acompañamiento, desde lo afectivo, porque obviamente van a estar estos factores estresores que no les va a permitir asumir ese rol de cuidado. Entonces aquí es súper importante que dentro de ese rol de la familia, no solo es lo que la familia le puede ayudar al paciente desde el cuidado, sino también cómo estamos cuidando a la familia. Entonces aquí también es importante, dentro de ese rol de la familia en el cuidado, cuidar de los que cuidan. Todos lo hemos escuchado, cuidar del cuidador, y esto es supremamente importante. Adentrándonos un poco ya dentro de lo que es la familia en la enfermedad como tal, aquí tenemos algo que me gusta siempre presentarles y es esas creencias negativas de la familia ante la enfermedad, porque esto va a permitir de alguna manera asumir esos roles de cuidado desde unas creencias, desde lo positivo o negativo que influyen e impactan en el bienestar del paciente. Lo primero, que la enfermedad de manera indiferente lo que sea el diagnóstico, que sea contagioso, y esto es importante dentro de lo que nosotros como cuidadores o como profesionales de la salud debemos educar a la familia en lo que es la enfermedad. ¿Qué es la enfermedad?
de alguna manera cómo se ha producido todo este proceso, porque hay diversos diagnósticos que son muy cambiantes desde cómo se generó este proceso de enfermedad en el cuerpo. Entonces, lo primero es la educación a la familia. Esto es súper clave, que la familia tenga toda la información. Y tenemos un reto como profesionales, y es que el tema del Google, de ir revisando por internet, Wikipedia y demás, esto pues amplía la información en los familiares, pero qué tan verídica puede ser esa información, realmente ese es el reto, y ahí es donde se empiezan a hacer esas creencias desde la familia, desde la enfermedad, desde un concepto muy errado. Entonces aquí es súper clave que la familia tenga un conocimiento claro sobre lo que es la enfermedad, cómo se maneja, cuáles, digamos que todos esos factores de riesgo que influyen dentro del proceso. Lo segundo es que la enfermedad como tal sea hereditaria, entonces siempre está el temor del cuidador, es que a mí también me va a pasar esto, y nos pasa mucho con los diagnósticos como el Alzheimer, y es yo también voy a sufrir de esto, y empieza a generarse como esa sobrecarga y ese estrés en el familiar, en que yo también me voy a enfermar de esto porque estoy cuidando esta enfermedad. Estos son conceptos que se pueden tener dentro de los cuidadores y la familia como tal. Que la enfermedad signifique un castigo. Esto obviamente está muy influenciado por factores religiosos y demás, que nosotros como cuidadores debemos orientar a la familia en que los procesos de enfermedad tienen que ver con un desarrollo del cuerpo y no necesariamente como un castigo, y ese es el ejercicio que también debemos hacer desde la educación. Hay unas falsas expectativas de cura y reversibilidad de la enfermedad. También puede ser una creencia que se tenga, depende del escenario, el diagnóstico y el contexto del paciente, que tanto esto puede ser una creencia negativa como tal en la familia, y cómo nos apoyamos con los profesionales para quitar esta creencia como tal. Que necesariamente el paciente tiene que sufrir. Aquí recuerdo un caso de un sacerdote que acompañamos, que no permitía que le diéramos opioides porque finalmente el dolor era lo que lo purificaba para llegar a Dios, ya llegar al cielo cuando ya muriera. Entonces estas creencias también muchas veces se extrapolan a la familia desde el sufrimiento, el concepto, y eso es un poco también muy religioso, desde el concepto del sufrimiento para la purificación, y esto es una creencia negativa también, que es un reto, sí, porque finalmente lograr irrumpir un poco de manera muy respetuosa, obviamente, esas creencias desde lo religioso también, que esto se ve influenciado por lo religioso, pues de alguna manera puede generar un choque con la familia, pero desde la asertividad y desde la comunicación lo podemos manejar, porque finalmente el objetivo es que el paciente tenga una calidad de vida. Que otra de las creencias es que el mejor lugar para estar sea un hospital, no necesariamente, depende de la decisión también del paciente y depende del escenario, pero pues digamos que cuando nos estamos adentrando en momentos de fin de vida, pues no necesariamente los ambientes hospitalarios son espacios positivos que permitan tener un momento de final de vida tranquilo. Pueden haber escenarios, pueden haber situaciones, hay diferentes protocolos que le permiten a las instituciones de salud lograr un ambiente hospitalario tranquilo para el momento de fin de vida, pero lo ideal siempre va a ser como en casa, ¿cierto? Otra de las creencias negativas es que ya no existe nada más que ofrecerle al paciente, y finalmente la familia se queda con ese concepto, es que ya no nos queda más nada que hacer. No, digamos que lo que intentamos desde el cuidado paliativo es lograr que la familia comprenda que sí hay que hacer. Finalmente es la intencionalidad. No vamos a curar un proceso de enfermedad, pero lo que sí vamos a brindar es calidad de vida, bienestar y confort al paciente. Y eso es lo que dentro de las familias siempre debemos abordar de alguna manera, y es que sí hay mucho por hacer, claro, para generar un bienestar al paciente. Temor a la morfina en cuanto a seguridad, y es digamos que se ha venido desmitificando en el tiempo el uso de la morfina. Antes se satanizaba mucho, es que la morfina es ese medicamento que va a acelerar el final de la vida de mi paciente y lo va a matar más rápido. Ese es el concepto y la creencia negativa que se tenía, pero aquí versus vamos a tener, y es un tema educativo, vamos a explicar a la familia qué es la morfina, mecanismos de actuación y demás, y la intencionalidad del uso de este medicamento, y finalmente que la idea es que no haya un sufrimiento de un dolor incontrolable, sino un bienestar. Y
y esto es algo que también vamos a ver ahorita, es mejor para el enfermo ocultarle su diagnóstico y el pronóstico. Esto es lo que hablamos desde el cerco del silencio, que ahorita también lo vamos a abordar en una pincelada, y es estas creencias negativas también influyen en ese rol que tiene la familia en el cuidado, porque si yo me voy como familiar con todos estos conceptos en mente, pues va a influenciar y va a impactar de manera negativa en ese cuidado del paciente. Y si esa es la familia que yo tengo para que me dé soporte emocional, me dé un soporte físico al paciente, un soporte social, bajo estas creencias negativas, pues no va a ser lo más efectivo y lo mejor que el paciente pueda recibir. Entonces, la idea es que, por eso me quería traer, es que vayamos desmitificando todas estas creencias que les acabé de presentar, porque la idea es que la familia vaya en limpio desde esa imagen, desde esas creencias, desde la realidad y no desde lo que han escuchado. Entonces aquí una de las tareas más importantes es identificar en las familias cuáles son esas creencias que yo como familiar estoy teniendo, cuáles son reales y cuáles realmente me están influyendo y cruzando de alguna manera con ese rol de cuidado que estoy teniendo y que estoy acompañando. Entonces esto es la primera tarea, quitar estas creencias negativas y empezar a mirar en limpio, ¿cierto? Cómo yo voy a asumir el rol de cuidado desde la realidad que tengo en este momento. Hay otro aspecto que quería contarles y que esto también influye en ese rol familiar y es los síntomas en la familia ante la enfermedad. A veces no sabemos por qué respondemos de alguna manera a algunas situaciones y esto me resume todos estos síntomas. Son 6 síntomas en total. El primero son síntomas generados por alterarse el funcionamiento familiar. Claro, y ahorita lo vamos a ver. La crisis familiar por el proceso de enfermedad va a ser que se altere el funcionamiento de esos patrones como tal en la familia. Y más si tenemos dinámicas familiares con patrones muy rígidos, donde los roles son estrictos y no se mueven de ahí. Yo soy el proveedor y el proveedor se encarga de asumir ese rol económico en el domicilio y no puede hacer más, pero si el proveedor económico es el que enferma, ¿cómo se va a cambiar esta dinámica familiar y cómo se va a alterar todo este funcionamiento? Entonces esto es lo primero, desde ese funcionamiento de los patrones rígidos como tal, el ciclo vital familiar alterado, y esto es súper clave cuando trabajamos desde familia, y es en qué ciclo vital está esta familia y qué consecuencias me va a traer dentro del ciclo vital familiar este proceso de enfermedad. La sobreprotección del enfermo. Esto se presenta tantas veces que es muy complejo y se necesita desde el acompañamiento profesional porque la familia tiende a sobreproteger al paciente y esto va a generar unas ideas de minusvalía en ellos, una afectación emocional importante, y aquí es supremamente clave lograr educar a la familia. Es importante que asumas el rol de cuidado, pero no sobreprotegiendo a la persona que cuidas. Y esto es supremamente, digamos que es una tarea que hay que hacer con la familia desde la educación también, y lo vamos a ver al final, cuál es tu rol acá como cuidador, más no como esa persona que va a sobreproteger al enfermo, y hay que hacer la diferenciación porque el paciente hay que permitirle tener esos espacios propios, esa individualidad y favorecer algo que a veces se nos logra olvidar, y es esa dignificación del ser. Yo como dignifico al otro, permitiéndole que tome decisiones con cosas tan sencillas como qué ropa te quieres poner hoy, qué perfume quieres usar, qué comida quieres, porque esto es súper clave en ellos para poder permitir ese rol de cuidado y que se desarrolle de la manera más funcional posible. Y lo siguiente es la sobrecarga del cuidador. Cuando tenemos, y lo hablamos ahorita, cuando tenemos unas dificultades en la dinámica familiar o tenemos una organización familiar que se altera como tal al asumir este rol de cuidado, y que una sola persona la que asume ese rol, se va a generar una sobrecarga del cuidador. Y cuando el cuidador se sobrecarga, se claudica y me dice yo no cuido más, aquí es donde empezamos todos, y incluyendo al paciente, se empieza a alterar todo este proceso familiar que ya habían venido adaptándose, y aquí es súper clave que dentro de ese cuidado en que cuida tengamos en cuenta la familia desde su reorganización y ese funcionamiento, cómo se está adaptando a este nuevo escenario de enfermedad como tal.
El segundo síntoma que se identifica ante la enfermedad es la comunicación, es la conspiración del silencio, que esta conspiración es un término más utilizado en España, pero acá lo hablamos desde el cerco del silencio y ahorita voy a mostrarles como unos conceptos de lo que es el cerco del silencio como tal, así que no me voy a detener acá. El tercer síntoma son los síntomas emocionales expresados en esa familia. Ellos siempre van a estar entre el miedo, la negación, la cólera o la ira como tal, y la ambivalencia afectiva. Aquí, dentro de esa ambivalencia, se presenta mucho cuando se acompañan procesos prolongados en el tiempo de enfermedad, y es, por un lado, quisiera que se fuera porque es un alivio ese sufrimiento que ha venido presentando desde hace mucho tiempo, pero por la otra esquina es, no quiero que se vaya porque me va a hacer mucha falta. Entonces, los cuidadores, los familiares siempre están en esas dos esquinas, como quiero que se vaya porque va a aliviarse ese sufrimiento, pero no quiero que se vaya porque me va a hacer mucha falta. Es desde ese amor que se tiene al otro que es difícil dentro de esa ambivalencia que presenta la familia poder tomar decisiones, y por eso es tan importante tanto cuidadores externos como profesionales lograr ir abordando con la familia qué queremos, que el paciente esté bien y esté tranquilo. Entonces ahí nos va a permitir manejar esa ambivalencia afectiva que se va presentando. ¿Qué otros síntomas se presenta? Es ese aislamiento social. Me van a disculpar que la gráfica quedó un poquito ampliada. El aislamiento social nos pasa mucho en la familia, que cuando hay una persona que está enferma, uno no vuelve a ver al cuidador principal, esa persona que iba a las juntas de acción comunal, que iba a hacer mercado, que estaba en reuniones, que estaba haciendo muchas cosas, uno no los vuelve a ver. Y empieza el familiar, el cuidador, a aislarse de ese mundo social porque debe asumir ese rol de cuidado, y cuando uno va a hacer intervenciones desde lo profesional, uno identifica que ellos se vuelven dependientes absolutos de ese rol de cuidadores, y es lo que en ese momento le da sentido a sus vidas, y no vuelven a ver otra cosa necesariamente que es su familiar que están cuidando. Claramente, esto tiene mucho que ver con la reorganización, con la sobrecarga del cuidador, con el vínculo que tenga el cuidador con el paciente, pero aquí es súper clave que logremos orientar a las familias dentro de... Claro, puedes asumir este rol de cuidado, pero no olvides que tienes una vida, que tienes personas cercanas a ti, que tienes familia, que necesitas también cuidar de ti, porque si no cuidas de ti, pues va a generarse esta sobrecarga. Así que esto también es supremamente clave cuando hablamos de cuidado, y es que la familia no se puede aislar de su rol social. ¿Por qué? Porque el paciente, cuando muere, cuando ya se va, queda el cuidador y queda la familia como, ok, se perdió el sentido de mi vida. Y ahí es donde empiezan esos síntomas emocionales en el familiar cuidador, y es, mi vida ya no tiene sentido. Y es porque olvidaron sus demás roles en la sociedad como tal, y se muere el paciente y se quedan sin esa base y se pierden en su ser. Entonces, esto también es importante dentro de lo que acompañamos y cuidamos a las familias, y es que yo como familiar no me puedo aislar de mi rol social, mi rol familiar, mi rol individual. Otros síntomas es la claudicación familiar, muy asociada a la sobrecarga del cuidador, y es cuando la familia como tal dicen no podemos más. Y esto se ve muy influenciado también por los síntomas del paciente. Y hablamos de síntomas complejos como el Alzheimer, que tienen fases en las cuales los pacientes se alteran más, tienen unos comportamientos más agresivos, y esto hace en la familia que definitivamente claudiquen y digan no puedo cuidar más, no tengo la posibilidad o la capacidad de dar continuidad, asumir este rol de cuidado. Y ahí es donde empiezan también a delegarse un poco la responsabilidad del cuidado a un tercero en casa o a hogares gerontológicos. Esto de alguna manera socialmente es juzgado en que, ay, es que fue y dejó a la mamá, al papá en un hogar gerontológico. La experiencia me ha permitido, y con toda seguridad se los digo, siempre y cuando sea un buen lugar donde brinden un buen cuidado al paciente, me han permitido de alguna manera desmitificar un poco el tema de los hogares, y en algunos casos es mucho más favorecedor para el paciente estar en un hogar con pares, con personas que están entrenadas, que están especializadas en el cuidado, que en casa, porque hay personas
que tienen la capacidad de cuidar y hay personas que no. O sea, uno puede ser un buen hijo, un excelente hijo, pero un mal cuidador. Y esto pasa y le ha pasado a muchas personas. Entonces, la idea de satanizar los hogares gerontológicos, pues digamos que se ha venido perdiendo en el tiempo y esto es un síntoma supremamente claro cuando la familia dice, no, yo no puedo asumir este rol de cuidado, claudican y remiten al paciente a un lugar donde le puedan brindar ese acompañamiento, ese cuidado. Muchos de los casos son positivos, otros de los casos, de alguna manera, por múltiples factores, puede que sean experiencias negativas. Aquí también es el rol de la familia en esas dinámicas de cuando yo remito a mi paciente en un hogar o un tercero, es como superviso yo realmente que le están brindando ese cuidado a mi familiar y lo que necesita, porque tampoco es el hecho de yo contraté un cuidador y no vuelvo a mirar al paciente, no. Digamos que este rol de la familia aquí no se pierde desde ese cuidado, así sea desde lo superficial, pero se debe dar continuidad a ese rol. Y otro de los síntomas es el que está asociado al duelo, que es el duelo complicado y que de alguna manera pues aquí supremamente importante tener en cuenta que dentro de esos procesos de duelo se debe manejar, si es posible, entre esos procesos terapéuticos, el duelo anticipado o de alguna manera ese duelo después de la muerte, ese acompañamiento profesional que se requiere. Dentro de ese rol de la familia y la enfermedad también quise como traer estos tres apartados. El primero es dentro de ese rol de la familia, la comunicación y establecer una comunicación desde la asertividad, pero también desde la efectividad. Y ahorita voy a mostrarles una gráfica que me gusta mucho para contarles un poco desde esa comunicación familiar que impacta cuando asumimos estos roles de cuidado, orienta y apoya al paciente. Este es uno de los el segundo rol también muy clave en este rol de acompañamiento, porque cuando tenemos una familia que tiene el conocimiento del proceso de enfermedad, le va a permitir darle un soporte y un apoyo al paciente. Casos tan puntuales como los que les decía, la solicitud de muerte digna o cuando se van a tomar decisiones clínicas, también este es el soporte que el paciente necesita por parte de su familia, porque finalmente son esas personas de confianza que le permiten acompañar este proceso de enfermedad y tomar decisiones. Otro de los roles es que se logra ver dentro de la familia que el paciente es desde esa unidad biopsicosocial y espiritual y empezarlo a ver desde esa dinámica. Muchas veces, y en estos roles de cuidado, y por eso hay que concientizar mucho a las familias, y es que el paciente no solo es la enfermedad que yo cuido desde lo físico, porque ahí es donde empezamos a tener estos factores de sobreprotección al paciente y empezamos a ver es el diagnóstico más no la persona que tengo al frente. Entonces, que nunca se nos olvide con la familia y es que comprendamos al paciente dentro, en el centro como tal del cuidado, pero entendiendo lo que no es solo un proceso de enfermedad, sino que también tiene un aspecto emocional, psicológico, social y espiritual. Y cómo le enseñamos también y cómo nosotros como familiares aprendemos a ver al paciente desde ese concepto integral y desde esa integralidad lo podemos cuidar. Entonces aquí es clave que la familia tenga en cuenta esos cuatro factores, lo físico, lo psicológico, lo social y lo espiritual, porque esto les va a permitir tener un cuidado integral y generar esos espacios de bienestar para el paciente en ese rol de cuidado. Entonces, en este rol de la familia, la comunicación, la orientación y el soporte integral. Eso es súper clave dentro de ese acompañamiento y por eso la familia acá debe tener claro qué debe hacer, una comunicación asertiva, efectiva, debe tener el conocimiento para poder apoyar al paciente en la toma de decisiones y tercero, debe ver al paciente desde la integralidad para darle ese acompañamiento integral que necesita, no solo desde el diagnóstico, sino desde todo lo que conjuga en ese proceso de enfermedad. Desde la comunicación, todos conocemos el concepto de la teoría clásica de la teoría de la comunicación, pero aquí cuando asumimos estos roles de cuidado a nuestro paciente familiar en casa, debemos tener en cuenta la comunicación desde lo verbal y desde lo no verbal. Desde lo verbal todos conocemos lo que es oral o escrito y en este escenario
los pacientes, digamos que, y más cuando se presentan procesos de enfermedad que dificultan la comunicación y poder transmitir mensajes, se vuelve muy retador la comunicación, y aquí es cómo logramos educar a la familia para tener estrategias efectivas que permitan esa comunicación con el paciente. Si no lo puedo hacer de manera oral, perfecto, manejemos una escrita. Hay gente que tiene agendas, que tienen tableros, que tienen diferentes estrategias para esa comunicación efectiva. ¿Por qué? Porque dentro de ese rol de la familia, la comunicación es clave porque me va a permitir a mí identificar qué necesidades tiene mi paciente en casa, y esto me permite a mí poder satisfacer esas necesidades, no desde la sobreprotección, sino desde el cuidado, porque cuando yo identifico la necesidad real de mi paciente en casa, voy a poder atender esa necesidad tan puntual y no voy a tergiversar de alguna manera y sin intención lo que el paciente quiere. ¿Por qué? Porque finalmente si el paciente quería un vaso de agua, pero yo le traje una gelatina, por poner un ejemplo, esto genera un disconfort, genera una molestia, genera impotencia también en el paciente porque se quiere comunicar, pero no lo logra. Entonces aquí es de la comunicación no verbal, es súper clave. Y lo no verbal, los sonidos, las imágenes, los gestos, a veces como cuidadores, y lo hablo de manera personal también, los gestos son súper claves. A veces uno es como, o abre mucho los ojos, o hace un gesto involuntario con la boca, con la cara, con las cejas, y esto el paciente todo lo ve, ellos se vuelven muy perceptivos respecto a lo que es no verbal también, y ellos empiezan a identificar algunos factores que les pueden generar malestar. No, es que cuando yo le pido un favor, él me alza la ceja, por poner un ejemplo. Esto empiezan ellos a tener esta connotación de ya estoy empezando a hacer una carga, ya se genera esa molestia en mi familia cuando yo pido algo, y esto empieza a afectar también esto emocional en el paciente, retrasando de alguna manera ese avance en adaptación a la enfermedad. Entonces esto es súper clave en la comunicación, los gestos, las imágenes también, y esto en los cuidadores, los pacientes todo lo ven. Por ejemplo, cuando el familiar o el cuidador descuida su aspecto personal y su cuidado, más allá de la vanidad, va un poco desde ese autocuidado, el paciente empieza a decir, mi esposa se está enfermando porque me empezó a cuidar, ya no va al salón, ya no se organiza, ya no se viste bien, y esto en ellos va generando esa afectación emocional. ¿Por qué? Porque empiezan los sentimientos de culpa. Por culpa mía, ella ya no tiene tiempo para hacer sus cosas, por culpa mía, ella ya no puede hacer esto. Entonces esto también es muy clave cuando acompañamos los procesos con las familias, o soy familiar o soy cuidador, es, bueno, cómo estoy cuidando también esta imagen que le estoy presentando al paciente que tengo al frente, porque esto influye en él, en su estado emocional, en cómo me está percibiendo en el día a día. Y los sonidos, esto es tan clave también, muchas veces la música, las conversaciones que tenemos fuera del lugar donde está el paciente también genera mucho disconfort, que si se hace una reunión en casa y empezamos a hablar y a reírnos y excluimos al paciente, esto también genera un malestar importante, así que eso también dentro de la comunicación es súper clave, que no lo aislemos también dentro de eso que estamos conversando en la familia. Habrán temas que pueden ser incómodos, que no necesariamente tengamos que conversar delante de nuestros pacientes, como cosas de dinero, como cosas de la organización del cuidado y demás, porque esto es un factor estresor para ellos, pero de alguna manera si tenemos una reunión, un espacio de comunicación, que los vinculemos en estos espacios, porque para ellos es importante sentirse parte de ese proceso de comunicación que estamos teniendo. Dentro del cerco del silencio, de alguna manera, y estos son dentro de los factores de comunicación también importantes en ese rol de la familia, y es que el cerco del silencio es una de las cosas que pueden aparecer, y más cuando tenemos diagnósticos oncológicos. No, es que yo no quiero que le diga que tiene cáncer porque eso lo va a deprimir y lo va a dejar de morir de pena moral. Eso es como uno de los conceptos o de las conversaciones que se tienen con las familias cuando generan cercos del silencio, y es porque es más un instinto de protección de la familia como tal hacia el paciente. Y esto nos va a permitir nosotros, dentro de lo que cuidamos y acompañamos,
va a influir en el bienestar o en el malestar de nuestro paciente, el cerco del silencio. Entonces, no sé si han logrado tocar este tema dentro de la red. Si ya lo tocaron, solo va a ser como un brochazo, pero el cerco del silencio en 4 conceptos que me gusta siempre traerlos. El primero es que el cerco del silencio se entiende como ese pacto de silencio entre la familia y el personal tratante respecto a una fase terminal. Uno lo amplía y extrapola un poquito más a la fase terminal, a un diagnóstico, pronóstico al momento final de vida. Y este pacto como tal muchas veces se hace solo entre la familia y la familia hacia los profesionales. Doctor, es que yo no quiero que mi mamá sepa que tiene cáncer. Entonces a veces se nos vincula también a los equipos de salud este cerco del silencio. Esto obviamente ha venido cambiando y se tiene que evaluar con lupa, con pinza, porque hay situaciones en las cuales uno dice, listo, es adaptativo el que yo no rompa ese cerco del silencio, o es desadaptativo, depende de la situación. ¿Por qué? Porque tenemos un tema de derechos de los pacientes y es que uno como paciente tiene todo el derecho a saber sobre su información médica, ya que no me estén ocultando información, así sea mi familia, sea mi esposo, mi esposa, mi mamá, mi papá, pues de alguna manera yo tengo ese derecho. El tema es, si yo pregunto como paciente y quiero saber, me tienen que contar, pero si es un paciente que de alguna manera está enfrentando procesos de enfermedad neurológicos o que no me interesa saber o que yo le digo al profesional, ay no doctor, cuéntele todo a mi familiar, perfecto, esto es adaptativo y no tengo por qué romper ese cerco del silencio. Hay otro concepto también y es cuando todos conocen el diagnóstico y el pronóstico y por mutuo acuerdo no se habla de la verdad con el paciente, y esto es un poquito más dentro de los acuerdos familiares que se hacen respecto al cerco del silencio. Y hay un concepto un poco más amplio y es que es ese acuerdo implícito o explícito por parte de los familiares, amigos y o profesionales de alterar la información que se le da al paciente con el fin de ocultarle el diagnóstico y o el pronóstico o la gravedad de la situación. Entonces, a veces la familia, dentro de lo que le dice a los profesionales, es no le diga nada porque no quiero que sepa la palabra cáncer, pero quizás si le damos, si esto es dentro del panorama de posibilidades, otra palabra que no sea cáncer, sino tumor, una lesión y demás, de alguna manera se pueden romper esos cercos como tal, pero depende como tal del escenario. Como les decía anteriormente, si es adaptativo el cerco del silencio. Y también se entiende el cerco como ese mecanismo de defensa del tipo negación. Entonces, ¿esto por qué influye en ese rol de cuidado de la familia? ¿Por qué? Porque dentro de la comunicación, si yo le guardo este secreto a mi mamá de que tiene cáncer y no se lo quiero contar para que no sufra y se haga todos los tratamientos, pues esto me va a dificultar a mí el relacionamiento con mi mamá y ese rol de cuidado, porque los pacientes siempre se dan cuenta y van a decir, yo estoy sintiendo mi cuerpo como raro, yo creo que algo está pasando dentro de mi cuerpo. Y si yo le estoy ocultando esa información a mi mamá, pues mi comunicación con ella va a ser demasiado tajante o va a ser más evitativa, porque es mami, no hablemos de eso, y la comunicación empieza a alterarse y por ende el relacionamiento. Empezamos a omitir espacios a solas con el familiar para evitar que me esté preguntando cosas, se vuelve más incómodo el día a día y más cuando asumimos esos roles de cuidado, y a eso se le suma también el sentimiento de culpa, le estoy diciendo mentiras a mi mamá porque no le quiero decir esto. Entonces esto también es importante dentro de ese rol de cuidado porque impacta negativamente cuando tenemos estos cercos del silencio, más cuando ocultamos cosas, que no quiero que lea la historia clínica, que no revise documentos o que el que venga a visitarla no le diga nada, estar pendiente, no, digamos que se vuelve un escenario muy complejo. Y esto altera ese rol de cuidado porque entonces yo como cuidador todo el tiempo voy a estar hipervigilante a lo que pueda decir la otra persona. Entonces, hasta aquí, digamos que desde el tema de la comunicación como tal. Ahora, dentro de ese rol de la familia en la enfermedad, veíamos un poco esas creencias negativas, pero aquí hay 3 preguntas que nos debemos hacer cuando evaluamos y acompañamos como familiares en estos roles. La primera pregunta es, ¿cómo la familia participa en ese cuidado? Entonces, ¿cómo están reorganizados? Yo reviso cómo
como familia yo como me reorganicé, no, fulanita de tal cuida en la mañana, fulanita de tal en la tarde, fulanita en la noche, si hay una red de apoyo familiar amplia o si es una disminuida red de apoyo, qué recursos se han movilizado para asumir estos roles de cuidado. Entonces, esto es lo primero como familia, es cómo vamos a participar o cómo estamos participando en ese rol de cuidado. Y aquí también es entender que el cuidar no necesariamente es ir a cambiar un pañal, ir a bañar al paciente, sino que también hay otras tareas dentro de ese rol de cuidado y que se promueve la participación de la familia. Es en ir a hacer trámites a las aseguradoras, que esto es un proceso supremamente largo, ir a gestionar medicamentos, pedir autorizaciones, esos trámites administrativos que uno no quiere hacer, pero que hay un familiar que sí lo puede asumir, eso también está dentro de esa participación de la familia. Yo siempre les recomiendo, cuando vayamos a asumir y a reorganizar familias, hagamos una lista de tareas, todas las tareas que uno asume con el paciente, y dentro de esas tareas vamos a aprender a delegar. Tú puedes hacer esto, tú puedes hacer esto, esto y esto. Y algo que a mí en lo personal me gusta mucho hacer y es mis famosas reuniones familiares. Me siento con la familia, revisamos rutinas, revisamos tareas, empezamos a delegar, empezamos a organizar. ¿Por qué? Porque una familia que no se organiza es una familia que se agota más rápidamente. Entonces, esto es súper clave también que lo tengamos en cuenta, la reorganización familiar para el cuidado. ¿Cómo influye la familia también en la enfermedad del paciente? Si tengo una familia adaptada a este rol de cuidado, si tengo una familia que tiene todo el conocimiento de la enfermedad, que tiene el entrenamiento, que tiene un buen relacionamiento, una adecuada comunicación, pues es una familia que influye positivamente en ese cuidado y en ese proceso de enfermedad del paciente. Pero si por el contrario tengo una familia desorganizada, con patrones de comunicación alterados, con situaciones y problemáticas adicionales a la enfermedad, esto va a influenciar de manera negativa en el bienestar integral del paciente, desde lo emocional, desde lo social, desde lo espiritual, desde lo físico, y hay muchas veces vemos síntomas físicos en el paciente que no necesariamente tienen que ver con la enfermedad, sino como en su contexto que está influenciando de manera negativa en su bienestar. Y otro factor que uno revisa en la familia es cómo está influenciada la cultura, las creencias, la historia, el tipo, digamos que de sociedad, el contexto social donde se desenvuelve, los factores políticos y económicos también impactan dentro de ese rol de la familia en la enfermedad y en el cuidado, y es porque si sumamos todos esos factores, van a comprender de alguna manera ese perfil del cuidador, cómo se va alterando, y más en la familia al asumir estos roles de cuidado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando yo tengo una familia que tiene un recurso económico para asumir el pago de un cuidador, que puede remitir al paciente a un centro de cuidado, que tiene todos los recursos para adquirir medicamentos, pañales y demás cuando las aseguradoras no lo pueden generar, que tienen unos espacios habitacionales que están adecuados a las necesidades del paciente, versus cuando tengo una familia con unos recursos económicos limitados que dependen de factores políticos o sociales para poder tener recursos en casa, y esto sí que va a marcar la diferencia también en este rol de cuidadores como tal. La familia en la enfermedad como tal, eso es como dentro de lo que les decía al principio, entre la crisis familiar y entre esa reorganización, cuando nos llega la enfermedad a la familia como tal, hay una crisis. Y la crisis es porque se altera todo el funcionamiento de la dinámica familiar, se alteran los roles, se altera toda la estructura como tal. Esto necesariamente es preocupante, es negativo en su momento, depende del contexto y la familia que tenga en ese momento y cómo se adaptan a este nuevo escenario como tal dentro de la crisis. La crisis se va a generar. El tema es cuál es la respuesta de la familia ante esta crisis como tal. Hay situaciones que se generan dentro de este proceso y es que se desorganiza el sistema familiar. Muchas veces se presenta este desajuste y este desajuste depende de el tipo de enfermedad
y en la dinámica del grupo familiar. Por eso les decía, la crisis está, pero realmente depende de la dinámica familiar, del relacionamiento y el tipo de enfermedad, lo que va a generar la diferencia en la intensidad de la respuesta de la familia, que puede ser adaptativa o desadaptativa de acuerdo al proceso como tal. Hay unos desajustes en la manera de convivir y de funcionar claramente. Llega la enfermedad y nos altera absolutamente todo, porque la enfermedad llega y no afecta solo al paciente, sino a su familia y el contexto como tal. Está condicionada y la familia como tal dentro de la enfermedad se condiciona muchas veces por los valores internos, las costumbres y el concepto que se tenga dentro de la enfermedad. Y lo hablábamos al inicio, ¿qué concepto entre esas creencias negativas se tiene en la familia? El concepto de la enfermedad como tal, si se conoce o no, y qué mitos hay acerca de la enfermedad como tal. Por eso la tarea siempre es contar con una información verídica y ojalá dentro de las citas médicas, las citas con los especialistas, siempre preguntar. Yo siempre les digo, lleven un cuaderno donde hayan apuntado todas las preguntas que hayan surgido dentro del proceso de cuidado, porque esto va a ser clave para poder influenciar de manera positiva ese rol de cuidado que yo como familiar voy a asumir. Y adicional, y lo hablamos en la diapositiva anterior, las necesidades que tiene la familia para enfrentar la enfermedad. Y eso son necesidades desde lo social, desde lo económico, también desde el relacionamiento como tal y desde la comunicación. Y esto es muy clave dentro de lo que nosotros asumimos en los roles de cuidado, porque son las necesidades reales que hay que evaluar en la familia para poder orientarlos en cómo ajustarse a esta nueva realidad. Aquí quise traerles esta gráfica que nos va a ampliar un poquito lo que ya hemos venido hablando acerca de lo que es la familia en la enfermedad. Teniendo en cuenta, esto es un poquito un resumen de lo que hablábamos de manera inicial dentro de lo que es la familia y su concepto en la enfermedad. Entonces, lo primero es que si dependemos de una etapa del ciclo vital, voy a empezar con esta acá arribita. Si tenemos una etapa de ciclo vital donde hay niños pequeños, donde estamos empezando un proceso de crianza, pues si el enfermo como tal depende, si es el paciente, si es mamá o papá, cualquiera de ellos, y si hay un niño que está en una etapa en la cual requiere la crianza, pues van a haber cambios en esas pautas de crianza dependiendo del rol que cada uno tenga, ¿cierto? Lo segundo, las preocupaciones futuras respecto a qué va a pasar con la enfermedad es algo que también genera una alteración en la familia, y es algo que siempre va a estar dentro de lo que la familia puede ir pensando todo el tiempo. Y bueno, ¿qué va a pasar a futuro? ¿Qué va a pasar con esta enfermedad? Con los otros factores que hay dentro de la dinámica familiar, es siempre la preocupación al futuro. Entonces aquí también es el rol en cómo logramos enseñarle a la familia en cómo vivir el día a día, y eso es uno de los mayores retos cuando tenemos y somos familiares cuidadores, y es poder vivir lo que tenemos hoy, obviamente con unas provisiones y una visualización de lo que va a ser mañana, pero sin que esto nos genere una preocupación, una angustia, porque esto va a impactar negativamente en ese rol de cuidado. Cambios en las actividades diarias, claro, la rutina siempre va a cambiar, se va a alterar el día a día y lo que vamos haciendo como tal en un día normal versus lo que vamos a manejar cuando tenemos procesos de enfermedad. Los mitos y creencias respecto a la enfermedad, lo hablamos muy al inicio de esas creencias negativas que se pueden tener. Los problemas económicos, esto es súper clave en esos roles de cuidado, porque dentro de ese factor, lo decíamos un poquito en detalles, qué tan complejo puede ser que yo como familia tenga determinada necesidad y no pueda satisfacerla porque económicamente no tenemos esa capacidad. Los cambios en la alimentación es un factor también estresor en la familia y en el paciente, porque obviamente se ajusta mucho a las dietas, a que el paciente pueda alimentarse, pero también a la creencia que tenemos dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra historia, y es que el enfermo que come va mejorando, se va a curar.
no necesariamente. Y eso es el tema de la alimentación súper clave y nos lleva a tomar decisiones un poco radicales de acuerdo a cada escenario, pero aquí no me voy a detener. Pero la alimentación termina siendo un factor supremamente clave durante el proceso de cuidado, porque es una de las cosas que más le preocupa al cuidador, es que no come. Y si no come, entonces se va a morir de hambre. Digamos que depende del escenario, pero no necesariamente las personas mueren por inanición, sino porque su propio proceso de enfermedad hace que se limite la ingesta también de alimentos. La comunicación, que ya lo ahondamos un poquito, la perspectiva respecto a la muerte, eso también es súper clave. ¿Qué imaginario tengo yo para la muerte, tanto como paciente, pero también como familiar, como cuidador? Porque de acuerdo a lo que yo crea que es la muerte o el temor que yo le pueda tener, y esto creo que lo hemos visto dentro de la red compasiva y es dentro de ese ejercicio de hablar de la muerte, es natural, hablar con naturalidad de lo que es la muerte. Dentro de las familias del común es algo de lo que no se habla, es un mito, es un tabú, es algo que no debemos hablar porque lo podemos llamar, pero hay otras familias que también han avanzado en la tarea y han hablado abiertamente: a mí me da pánico morirme, yo no me quiero morir a pesar de que sea una realidad. Entonces esto también está dentro de lo que debemos evaluar como familia, y es un tema hablar acerca de la muerte, y no necesariamente la muerte como tal, porque todos sabemos que es el desenlace de la vida, que nos va a haber después de la muerte, pues no lo sabemos, pero también es cómo quiero morir. Y en ese cómo quiero morir me va a permitir a mí tomar decisiones. Hay pacientes que dicen: no, yo definitivamente me quiero morir en mi casa, yo no me quiero morir en un hospital, yo no quiero morir con tubos, con cosas que son ajenas a mi cuerpo. Y esto también le va a permitir a la familia tener esas decisiones, esas voluntades de manera verbal claras para poder tomar decisiones cuando ya no haya capacidad de tomar decisiones y no haya conciencia. Entonces esto es también un punto al que se debe conversar como familia. Y la relación de pareja. Nosotros cuando hablamos de relaciones de pareja, siempre hablamos de parejas jóvenes, parejas que están en una etapa adulta, pero se nos olvida la relación de pareja de los adultos mayores. Y esto ha sido un campo muy interesante que lo he venido revisando hace algún tiempo, porque hay factores como la sexualidad, las relaciones de afecto en los adultos mayores que dejamos de ver y dejamos a un lado. Y esto es supremamente importante en esos roles de cuidado también, porque si es la esposa la que cuida, también desde esa intimidad, desde esa pulcritud, pero también desde esa sexualidad que se tiene en la relación de pareja, eso también va a ser influenciado entre los procesos de enfermedad y de cuidado por parte de la familia. Así que nunca dejemos de ver también nosotros cómo está esta pareja y cómo está esa relación de pareja. No es la familia como tal, sino yo entro a ver la pareja que tengo al lado, cómo se comunica el compañero de vida con el otro compañero, porque así es como lo vemos. Te estoy acompañando como compañera de vida, y esto es súper clave también en ese rol de cuidado. Por acá. Quería traerles también, en eso también, desde esas respuestas que puede tener la familia: estrés, la crisis, desvinculación de la familia. Esto también nos puede pasar, y a veces cuando no diferenciamos los roles de esposa versus cuidadora, cuando asume ese rol de cuidado, puede que si los procesos de enfermedad terminan y hay una supervivencia, finalmente puede haber una desvinculación de la relación de pareja, de la familia, se pueden alterar tanto los roles que esto puede pasar, aislamiento de la persona enferma como tal. La familia obviamente impacta en la evolución tanto positiva o de manera negativa, porque si yo tengo una familia que no se ha reorganizado, que no sabe qué medicamentos toma el paciente, que no creen en la medicina tradicional, pues obviamente esto va a impactar de manera negativa en la evolución de la enfermedad. También dentro de esa afectación, y lo hablábamos desde el modelo biopsicosocial espiritual, es que cada una de las esferas del cuidado son tan importantes, y la familia impacta y es una influencia tan relevante en el paciente desde lo afectivo. Y esto lo puse primero porque finalmente la familia es en la que creciste, la que conformaste, y es la que te acoge cuando asumes estos procesos de enfermedad, y es de la que esperas tener ese afecto, ese amor, ese apoyo, esa incondicionalidad.
lo físico, lo económico y lo social, la sobreprotección al enfermo, que también es una de las respuestas que ya hablamos anteriormente, y hay algo también de lo que no hablamos mucho, y es que a veces cuando asumimos esos roles de cuidado en la familia, se presenta un círculo vicioso que hace más severa la crisis. Este círculo vicioso dentro de este proceso de enfermedad se repiten patrones, no me reorganizo, me sobrecargo como cuidador, claudico, vuelve otro familiar, vuelve, hacemos el mismo círculo vicioso, pero adicional a este círculo, que esto es, digamos que grave cuando se enfrentan las familias a este círculo vicioso, no hay quien lo rompa, también se vuelve un círculo vicioso de cuidado. Entonces, tú cuidaste al papá, entonces ahora se enfermó el tío, viene el tío, también cuidamos al tío y empezamos unos círculos viciosos de cuidado que empieza a ser una sobrecarga en la familia. Es como, es que ella fue la que asumió el rol de cuidado de la tía, entonces que nos cuida el papá, que nos cuida el tío, que cuida el abuelito, y termina siendo una red de un solo cuidador y una familia que también sobrecarga. Por eso les decía, la familia puede tener un factor protector, también puede tener una afectación hacia nosotros cuando asumimos esos roles de cuidado. Sentimientos en la familia, esto me resumí, creo que lo vimos anteriormente: negación, miedo, ira y ambivalencia afectiva, que nunca se nos olvide esto. Y también yéndonos un poquito desde lo macro a lo micro, desde lo que es el cuidar, quise traer también estos conceptos de lo que es la experiencia del cuidado, porque cuando yo uno la familia con el cuidado, debo diferenciar algunos factores, que es o soy familiar o soy cuidador, y es la diferenciación de los roles. Por eso quise traerlos muy por aparte, a pesar que en el discurso veníamos mezclando mucho. Entonces, la experiencia de cuidar, y esto es un concepto que encontré de manera reciente y que me gustó mucho y quería traérselos, porque el cuidar es una experiencia vital, intensa y trascendente. El que asume el rol de cuidar a una persona enferma no vuelve a ser la misma persona. Creo que todos en algún momento hemos escuchado, hemos vivido, experimentado el que si algo nos está pasando es porque hay un aprendizaje detrás de esto, ¿cierto? Y cuando asumimos esa experiencia de cuidar, miren tan lindo esto, es una experiencia vital, intensa, porque es intensa. Asumir estos roles de cuidado desde todas las miradas, desde todas las esferas, es intenso, porque el que cuida no lo hace desde la pasividad, lo hace desde el amor y desde esa intensidad que les permite preocuparse por la calidad de vida de esa otra persona que depende de ti, y eso es absolutamente intenso y es trascendente, te permite mirar más allá de lo que es un diagnóstico, de lo que es un dolor, te permite ver el sufrimiento, te permite ver la angustia en la otra persona, pero también te permite decir, bueno, yo cómo me movilizo desde esa compasión para lograr disminuir esa percepción de sufrimiento en la persona que tengo al frente, ¿cierto? Entonces, cuidar desde la intensidad y desde la trascendencia. Todas las personas cuidamos a otras en algún momento de nuestra vida, o sea, y creo que lo hablábamos al principio en las presentaciones, en la presentación inicial, y es que todos hemos asumido el rol de cuidado, sea un hijo, sea un hermano, sea papá, sea mamá, sea los abuelos, todos hemos experimentado ese rol de cuidar, obviamente no con la intensidad cuando cuidamos el proceso de enfermedad, pero todos conocemos el concepto del cuidar desde esa protección hacia el otro. En algunos momentos y etapas vitales, el cuidado de otras personas se vuelve una actividad central en nuestras vidas. Sí, llega la enfermedad, bien sea la familia o cuando yo me convierto en cuidador externo, y es que se vuelve el centro de nuestra vida. Y lo decía ahorita con el tema de la sobrecarga del cuidador, puedo hacerlo el centro de mi vida, más no que mi vida dependa de que yo sea cuidador. ¿Por qué? Porque tengo otros roles en la sociedad. El cuidado como tal transforma la vida, la llena, la determina, le da sentido, se lo quita, depende de la mirada que nosotros tengamos. Les decía, el que yo sea cuidador no significa que mi vida dependa, mi sentido de vida dependa de que yo soy el cuidador de tal persona. ¿Por qué? Porque las personas nos vamos, nos morimos, y entonces se va la persona, se me acaba la vida y se me acaba el sentido de la vida,
Esto no tendría sentido. Es qué significa para mí el cuidar de otra persona y esto cómo me ha transformado a mí dentro de mi propia vida, cómo le ha llenado este rol de cuidado a mi vida y cómo le está permitiendo tener esta trascendencia y esta intensidad, ¿cierto? Y finalmente la experiencia de cuidar puede ser maravillosa o todo lo contrario, depende del sentido. ¿Por qué? Porque si yo digo, me tocó cuidar a mi papá porque se enfermó y no había quien más lo cuidara, entonces es más como la obligación y no el querer. Por eso les decía, hay excelentes hijos que son malos cuidadores, perversos, y es porque un rol no puede ir junto con el otro muchas veces cuando es positivamente perfecto, pero cuando tiene unos factores negativos y realmente uno no lo recomienda. ¿Por qué? Porque no todos tenemos la capacidad de asumir estos roles de cuidado, ¿cierto? Entonces, depende del autoconocimiento que yo tenga, que yo pueda decir, sí, yo puedo asumir el rol de cuidado porque tengo un afecto, tengo un lazo con esta persona y puedo asumirlo, tengo la capacidad física, emocional para hacerlo, o también tener el autoconocimiento y decir, no, yo definitivamente sería un pésimo cuidador, no podría asumir este rol de cuidado porque si yo tengo la posibilidad de elegir, perfecto. Hay escenarios y hay situaciones en las que sí o sí hay que hacerlo. Listo. ¿Cómo yo puedo cambiar mi percepción y el sentido que yo le estoy dando también a asumir este rol de cuidado? Entonces, esto también impacta y por eso es tan recomendable tener el acompañamiento profesional cuando empezamos a asumir estos roles de cuidado. Y el cuidador desde el concepto básico, también eso se los quería traer, y es que un cuidador, un proveedor de atención a pacientes, ayuda a una persona que necesita asistencia para cuidarse. Y el que necesita apoyo puede ser un niño, un adulto, una persona mayor, una persona enferma, y acuérdense que este es el concepto básico, y es posible que requiera cuidados debido a una lesión, enfermedad crónica o una discapacidad como tal. Este es el concepto del cuidador. Y el básico, pero hay unos conceptos que me gustan mucho y quería compartírselos también porque creo que nos va a permitir darle sentido a lo que es ser cuidador. Entonces, uno de los conceptos que me gusta mucho es que el cuidador es quien cuida a una persona y es una persona muy servicial, cuidadosa, pensativa y metida en sí. Estos cuatro, digamos que estos cuatro valores que se deben tener en cuenta para ser cuidador, hay que evaluarlos cuando yo digo, listo, voy a asumir este rol de cuidado como familiar o como tercero, y es, lo primero, el ser servicial, el que yo tenga ese acto de servicio, de todo el tiempo estar al pendiente del otro y tener esa posibilidad de servirle al otro, maravilloso. Que yo sea cuidadoso, porque no es lo mismo movilizar un paciente con todo el cuidado, porque me toca y no es tan fácil mover un paciente de la silla, cama, cama, silla, hay que ser demasiado cuidadoso para evitar generar una lesión o prevenir una caída. Pensativo, todo el tiempo soy como muy creativo, como revisando, bueno, puedo utilizar esta estrategia o esta estrategia, y es todo el tiempo muy activo. Y una persona muy metida en sí, que significa es que hace mucha introspección y revisa, bueno, me estoy evaluando, lo estoy haciendo bien, estoy concentrada, estoy enfocada, y esos son de alguna manera esos valores que se deben tener en cuenta para asumir estos roles de cuidado. Otro de los conceptos es que el cuidador es aquel individuo que dedica la mayor parte del tiempo, medido en horas del día, al cuidado de una persona enferma. Y aquí es más, y sí es más cuando los que cuidamos somos familiares, todo el tiempo, a veces es casi 24/7 el asumir ese rol de cuidado. ¿Por qué? Porque a veces los escuchamos moverse, los escuchamos hacer muchas cosas, y es todo el tiempo estoy hipervigilante, estoy alerta a lo que pueda suceder. Entonces, esto es el tiempo que yo le dedico a asumir este rol de cuidado, es un tiempo importante del día, y esto obviamente impacta en que le dedico la mayor parte de mi tiempo a la persona que cuido versus el tiempo que me estoy dedicando a mí. Hay otro concepto, es que es esa persona que se hace cargo por cuenta propia o por encargo, es decir, las personas que trabajan en este rol de cuidado, de vigilar y atender a otra persona como una persona anciana, un bebé, una persona convaleciente con dependencia de cuidado. Y este último es el que más me gusta, es la persona que facilita la vida. Y creo que cuando logramos como cuidadores entender ese concepto de que yo soy un facilitador,
en la vida de la persona que yo cuido, me cambia de manera importante la forma de cuidar. ¿Por qué? Porque es como si yo fuera ese bracito y esa extensión del bracito del paciente que cuido, y eso es lo que le permite dar el sentido. Yo soy un facilitador de vida y por eso me gusta tanto, porque cuando yo veo un cuidador, sea un cuidador familiar, un externo, siempre digo, esta persona le está facilitando la vida a la persona enferma que tiene al frente. Y complementa esa falta de autonomía de la persona que depende de el cuidado. Entonces, ¿qué es un cuidador? Un facilitador de vida y una complementación a esa autonomía que el paciente requiere, ¿cierto? Lo ayudan tareas diarias, hace alimentación, desplazamiento y demás. Entonces también quiero que se vayan con este concepto de el cuidador como un facilitador de la vida dependiente, de una persona dependiente de cuidado. Y este es como un cuadro en general que les quería traer, porque es importante la red familiar para el cuidado, y en esto también voy de alguna manera concluyendo la presentación, y traje estos 6 factores. El primero es importante porque nos permite adaptarnos a la enfermedad, ¿cierto? Y el familiar permite tener ese conocimiento de la enfermedad. Recuerden que les decía, una información verídica que venga fuentes seguras, que vengan los profesionales de la salud, no de Google, no de Wikipedia, no de cualquier cosa que encontremos por internet, sino una información verídica. Entonces, lo primero entre la importancia de la familia es la adaptación a la enfermedad, el conocimiento verídico de la información, la adecuación del domicilio. Esto es tan clave porque cuando uno le entregan a un paciente en la clínica, como poner un ejemplo, con una traqueostomía, una gastrostomía o con una lesión, lo primero que uno dice, bueno, ¿y cómo lo voy a cuidar en la casa? Listo, ya sé qué tiene, para dónde vamos, en qué estamos, pero ¿y cómo lo voy a cuidar en la casa? No tengo una cama hospitalaria, los baños no caben sillas de ruedas, no cabe la silla pato, entonces empezamos también a mirar cómo se adecua el domicilio para asumir ese rol de cuidado. Entonces, aquí, ¿quién lo puede hacer? La familia. Si no es la familia, no lo hace nadie, a menos que el paciente esté institucionalizado en un hogar gerontológico, ¿cierto? Y el entrenamiento para el cuidado. Y esto es tan clave en la familia porque si yo, por ejemplo, no sé poner un pañal, pues se me va a dificultar mucho como familiar asumir este rol de cuidado. Así que esto es muy importante en esa red de cuidadores, es que la familia tenga ese entrenamiento para el cuidado, un entrenamiento básico, técnicas de movilización, cambios de posición, lesiones y demás, que es una información básica que se requiere como tal. La reorganización familiar para el cuidado, y esto lo hemos venido hablando, pero aquí lo quería consolidar. Lo primero es la asignación de cuidadores, y tengan en cuenta los factores importantes en un cuidador, sea servicial, sea pensativo, siempre esté todo el tiempo pensando en cómo lo puedo hacer de una mejor manera, porque es lo que se merece la persona que vamos a cuidar, que yo pueda decir, puedo asumir este rol de cuidado, tengo la capacidad para asumir este rol de cuidado, y estos son esos cuidadores que yo voy a asignar. También dentro de esa asignación de cuidadores, aprendo a delegar. Listo, yo puedo que no sepa cambiar un pañal, pero sí puedo ir a hacer las vueltas y los trámites administrativos, puedo hacer muchas cosas, así que eso también es a tener en cuenta en ese asumir el rol de cuidado. La asignación de turnos de cuidado, esto es clave, ¿por qué? Porque esto me va a prevenir la sobrecarga del cuidador, pero también le va a permitir, uno, a la familia participar ampliamente en ese cuidado, y dos, le va a permitir al paciente decir, bueno, y nos pasa mucho, ay, yo tuve 9 hijos, pero solo una está acá. Eso emocionalmente a los pacientes les impacta mucho porque dicen, bueno, yo tuve 9 hijos y ¿por qué solo una está viniendo a acompañarme? Caso contrario es que si toda la familia participa en el cuidado y el paciente está viendo caras diferentes de sus hijos o de esas personas cercanas, dicen, ah, pude cuidar a 9 y estos 9 están cuidando de mí. Eso es maravilloso y tiene un impacto emocional importante en los pacientes que ustedes no se imaginan. Y la disposición de elementos básicos para el cuidado, claro, si yo no tengo los pañitos húmedos a la mano, ¿cómo voy a poder asumir este rol de cuidado? Entonces esto también es importante tenerlo en cuenta dentro de esa reorganización.
El rol de familiar versus el rol de cuidador, creo que lo hemos hablado durante toda la presentación. Hay que hacer una diferenciación de los roles. Cuando yo digo, bueno, como hija voy a acompañar a mi papá, perfecto, papi, ven y miramos álbum de fotos, ven y cantamos las canciones que nos gusta cantar. Y eso es ese rol familiar en el cual digo, aquí estoy siendo hija. Versus cuando digo voy a ser cuidador, papá, vamos a sentarnos, vamos a ir al baño, te voy a quitar el pañal, vamos a hacer esto y esto, y ese es mi rol de cuidador para poder asumir la tarea del día a día que yo tengo con mi familiar. ¿Por qué? Porque a veces desde esa misma familiaridad se van a dificultar asumir algunas tareas como tal, y eso también va a permitir que se afecte de alguna manera ese relacionamiento familiar. Papi, en este momento soy tu cuidadora y vas a hacer lo que yo te voy a ir indicando para que podamos hacer esto de manera mucho más rápida. Y creo que dentro de esa diferenciación de los roles que cuesta trabajo, porque cuesta mucho trabajo a los cuidadores hacerlo, hay que hacerla, porque si no, se nos van a intercambiar los roles, pueden haber situaciones de manipulación, situaciones que van a deteriorar un poquito ese relacionamiento familiar. Así que esto es muy importante, hacer esa diferenciación. Y lo segundo, que haya un proceso terapéutico para un soporte integral. El lograr esa diferenciación de roles y que el cuidador no se me vaya a sobrecargar depende mucho de ese acompañamiento terapéutico, ojalá, y creo que eso es algo que hemos venido trabajando desde cuidado paliativo, y es, hay necesidad de unos cuidados paliativos tempranos, una orientación a la familia, un acompañamiento, porque hay especialidades que tienen un enfoque como tal, y eso es absolutamente respetable, pero en cuidado paliativo logramos mirar todas las dimensiones del ser, ¿cierto? Y verlo como esa unidad desde todas las dimensiones que tenemos y verlo y poder evaluar. Listo, este proceso va a ser de tal manera que permitamos a la familia hacer este proceso de adaptación al cuidado y al paciente también. Y esto va a favorecer a cada uno de los participantes de este rol dentro de la enfermedad. Otro factor importante en esa red familiar es la comunicación, lo hablábamos, el cerco del silencio, la asertividad o inefectividad de la comunicación. Esto es muy clave, los factores protectores dentro del cuidado del paciente son la comunicación asertiva y efectiva como tal. El cuidado integral también es otro aspecto clave, no solo para el paciente, sino para la red de apoyo familiar. Tener en cuenta que el cuidado de la familia va desde lo emocional, desde preservar esa dignidad como seres humanos, el rol social y el bienestar económico. Y hay otro punto importante en esta de por qué es importante la familia en el cuidado, y es la garantía de derechos. ¿Por qué? Porque, como les decía con esta paciente al inicio que les contaba, si no hubiese sido por esta red de apoyo familiar que nos soportó algunas cositas en el cuidado de la paciente, si hubiésemos tenido familia, quizás el escenario hubiese sido diferente, mucho más exitoso, a pesar de que esta red de apoyo fue un factor protector para la paciente que ustedes no se imaginan, pero si hubiésemos tenido familia, la situación hubiese sido un poco diferente. ¿Por qué? Porque hay una garantía de derechos. Solo a mí como familiar, a mí me duele, yo estoy pendiente, yo hago muchas cosas, entonces yo escucho a mi papá todo el tiempo que se está quejando y no le están dando los medicamentos, entonces yo voy a la EPS y gestiono todo lo que tenga que gestionar de acuerdo a los servicios de salud. Entonces, esto también es importantísimo, este rol de la familia en el acceso a los servicios de salud de manera integral, no solo citas médicas, sino medicamentos, insumos, todo lo que el paciente requiere. Obviamente estamos en un punto complejo políticamente hablando, dentro de lo que estamos viendo con todos los cambios que se están generando, pero de alguna manera tenemos una constitución, tenemos muchas cosas, y desde ahí como cuidadores logramos que nuestro paciente tenga lo que requiere en casa. Lo intentamos, sí. Hay mecanismos, múltiples mecanismos para lograr acceder a esta garantía de derechos, y hay que hacer uso de ellos, es tener la información y saber a dónde ir, ¿cierto? Y el ingreso a redes comunitarias que nos permitan dar un apoyo social desde lo público o desde la red privada, claro. Y esto creo que lo hemos visto dentro de la red compasiva, lo hemos visto, familia que requiere determinadas implementos en alguna situación, activamos red compasiva y accedemos como a todo el recurso que se tenga dentro de el contexto social y comunitario que tengamos. Entonces, esto solo lo podría lograr la familia como tal. Entonces,
Por esto es importante. Miren que este cuadrito me resume todo lo que hemos venido hablando dentro de la presentación: adaptación, reorganización, diferenciación de roles, comunicación, cuidado integral y garantía de derechos. Este es el resumen como tal de la presentación de por qué es importante una red familiar para el cuidado. Por aquí voy a dar por terminada la presentación para darle unos espacio a las preguntas. Gracias, Doreimi. Bueno, invitamos entonces a todas las personas que están conectadas para que aprovechen este espacio para su participación, para hacer preguntas. Yo, si quieres, Doreimi, empiezo por acá con una que hay en el chat, que es de Constanza Restrepo. Ella nos dice que es cuidadora de su hija hace 31 años y tiene una pregunta. ¿Qué hacer cuando no tengo esa red de apoyo, siempre sola, y solo se realiza un pequeño apoyo económico que no alcanza y simplemente nos tratan como una mantenida porque no facturamos? ¿Qué entidad o ley nos protege como cuidadores? ¿A dónde me puedo dirigir para hacer cumplir mis derechos? Ok, Constanza, pues mira, digamos que depende del área también donde te encuentres, pero dentro de la red compasiva tenemos diversas instituciones que nos podrían de alguna manera apoyar. No sé si de pronto por acá podamos hacer algún contacto, de alguna manera un voluntariado, conocer un poquito más el caso a fondo, porque poderte orientar en el detalle no lo podría hacer en este momento, pero quizás podamos activar algunas redes y algunas cosas desde la red compasiva que nos pueda facilitar un poco como qué más podemos hacer. Tendríamos que revisar el caso muy en detalle, pero Constanza, te pasa a ti y le pasa a muchas mamás que asumen estos roles de cuidado durante tanto tiempo. Creo que también sería valioso que lográramos conocer el caso más a fondo para revisar qué más podemos hacer. No sé si me pueden apoyar por acá desde la red compasiva para revisar este casito. Doreini, igual pues recordarle a Constanza, no sé si ella hace parte del grupo en WhatsApp de ser cuidadores. Allí en el grupo de WhatsApp, pues primero se moviliza mucha oferta como orientada a cuidadores, pero además está pues directamente Alicia y algunas personas de la red compasiva. Entonces en el grupo también podríamos revisar como el caso en particular y que de pronto ella pueda recibir alguna asesoría de parte de ustedes. Voy a poner en el chat el link al grupo de WhatsApp para Constanza y para quienes de pronto en el grupo no estén allí registrados. Listo. Hay dos manitas levantadas. Está en primer lugar Elsie Fátima. Muy buenas tardes. La pregunta mía es, ¿cómo puedo yo conseguir, o cómo me puedo certificar como cuidadora? Aló, aló. Disculpe, la señora Fátima estaba pidiendo, es que cómo ella se puede certificar como cuidadora de una persona que ella cuida en el hospital, e igualmente yo que cuido a mi hijo, que es un niño de 16 años, que es autista con Asperger. ¿Qué debemos de hacer o dónde tenemos que dirigirnos? Bueno, yo aquí le voy a delegar el tema de la certificación, que es algo que en este momento no tendría claro. Sé que hay unos programas, pero no sé cómo la persona en detalle que les pueda dar esa información. Sé que hay varios programas dentro de la Alcaldía de Medellín que se han movilizado entre esta certificación de cuidadores. Yo aquí le voy a dar la palabra por acá dentro de la red. Si nos pueden responder esta pregunta de la certificación de cuidadores, porque no tendría como la potestad para responder esa pregunta en este momento. Bueno, nosotros dentro de la red compasiva realizamos unos cursos de cuidado compasivo. Lo certifica la UPB como que asistieron al curso con el 80%
de asistencia, pero no los certifican como cuidadores, certifican que asistieron al curso. Existen otros cursos que ofrece la alcaldía, también otras entidades gubernamentales que sí se pueden certificar como cuidadores. Bueno, también con respecto a la pregunta anterior, yo los invito a que miren, naveguen y el directorio de organizaciones que tenemos en la red, en donde hay diversas organizaciones que pueden resolver pues estas inquietudes que tienen. Entonces, les copié en el chat el link del directorio para que puedan mm, mirarlo y también pues invitarlos al chat de WhatsApp en donde pueden resolver estas preguntas. Listo, muchas gracias. Mónica, por acá te veo con la mano levantada. Creo que no había alguien antes. Sí, Doreini, buenas tardes. Primero que Hola. todo, quiero darle las gracias de todo corazón. Es la primera vez que yo asisto a una presentación de esta parte. Me ha servido mucho, me identifico con muchos puntos que usted explicó ahorita. Nosotros somos 3 hijos y mis papás tienen 80 y 90 años. Cada uno tiene su rol. Nos hemos entendido muy bien, gracias a Dios. Pero a mí me toca más el tiempo con ellos, porque los otros están en las vueltas del todo eso que usted comentó. Algunas veces ya me siento muy cansada y mi hija de 16 años ya empezó a ayudarme. Ella dice, mami, no volviste a hacer ejercicio, no volví a hacer deporte, eh, bueno, muy encerrada aquí en la casa. Entonces ella ya me empezó a ayudar. Tengo una pregunta muy concreta y también me puede servir lo que mandó la red compasiva ahora, y es que queremos hacer un curso de cuidadores. Mis papás no están muy enfermos, no, sí, ya están muy ancianos, pero no están muy enfermos y queríamos mi hija y yo como estar mejor preparadas y tomar un curso de cuidadores de adultos mayores. ¿Dónde lo podemos hacer? Perfecto, Mónica. Te voy a responder la primera parte y ahorita le delego la red el tema del curso. Hay un tema súper clave en esa reorganización familiar y es que a veces se vuelve un poco inequitativa a la hora de dividir los roles por múltiples factores, porque las personas trabajan, porque no viven en la casa y eso es aceptable de acuerdo a lo que nosotros vayamos acordando dentro de la dinámica familiar. ¿Qué te recomiendo? Dentro de ese rol con los hermanos es, listo, yo asumo el rol de cuidado, voy a ponerte un ejemplo porque no sé cómo lo reorganizaste, pero de lunes a viernes yo asumo el cuidado, pero sábado y domingo son mis días de descanso. Organicen ustedes cómo van a asumir este rol de cuidado. ¿Por qué? Porque puede que tú seas la que viva en casa, pero también como todas las personas y el tema del cuidado, y por eso les decía, vamos a diferenciar el rol de ser hija versus ser cuidador, porque como hija tengo también el derecho a acompañarte, pero también se lo delego a mis hermanos, pero como cuidadora también tengo unos derechos a descansar como en un trabajo cualquiera, tomar mi periodo de vacaciones, mis tiempos de descanso, y tu hija mira que te está haciendo una alarma, mami, te tengo que empezar a ayudar y es también cómo le estás enseñando a tu hija a ser cuidadora porque me estoy cuidando para cuidar y es lo que yo le voy a enseñar a mi hija o mi hija va a repetir mi patrón y también va a estar sobrecargada. Creo que es algo que también debes revisar, reorganizar y darte esos tiempos de descanso, reorganizar tu agenda del día y decir, listo, este tiempo va a ser dedicado para mí. Mónica, este tiempo va a ser dedicado para mis papás y este tiempo va a ser dedicado para mi hija, que esto también es muy clave, que no se te pierda el rol de mamá asumiendo este rol de cuidado. Y la segunda pregunta sí se la delego a la red compasiva. Bueno, Mónica, como les decía, nosotros ofrecemos un curso de cuidados compasivos en donde hay diferentes profesionales de aquí de la UPB que nos apoyan en este curso, desde enfermería, psicología, trabajo social. Eh, los cupos en realidad son muy limitados, solamente tenemos capacidad para 30 personas y gracias pues
a la difusión que ha tenido y la acogida dentro de la comunidad, hay más de 300 personas preinscritas y solamente se realizan 2 cursos de manera gratuita al año. Estamos considerando la idea de ofrecer el curso pago. Todavía esto está pues en proceso, pero tendrías que hacer el proceso de preinscripción, porque también estamos, el curso es gratuito, perdón, tenemos un proceso de preselección. Entonces yo también por el chat les voy a pasar el link de preinscripción para que estén en esa lista de espera, porque como les digo, lastimosamente son cupos muy limitados, solamente tenemos capacidad para 30 cuidadores, pero los ofrecemos 2 veces al año. Te agradezco mucho. Cuéntame, de pronto tienes aquí, yo vivo acá en Envigado, si lo puedo hacer acá en Envigado o de todas maneras tiene que ser con la alcaldía de Medellín. Bueno, pues yo te invito a que en el directorio está el contacto de la Secretaría de Salud de Envigado. Creo que ellos ofrecen cursos de cuidado, sin embargo, sería bueno que hagas el contacto directo con la Secretaría. Te agradezco mucho. Allá no tienen ya cupos por este año, pero quería confirmar algo. De todas maneras, si yo estoy aquí en Envigado, ¿lo puedo hacer con la alcaldía de Medellín o es un requisito vivir en Medellín? No, yo creo que lo puedes hacer con la Alcaldía de Medellín. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, inquietud? Aprovechemos a Doreini, que yo creo que este tema es uno de los que más nos han solicitado y de los que más preguntan siempre las personas, porque solemos sentirnos muy solos en ese proceso del cuidado. Y bueno, está muy interesante como todo este esquema que Doreini nos propone también para organizarnos y para poder delegar y poder disminuir como esa carga tan pesada que a veces nos ponemos encima. Por acá Gladys Elena levanta la manito. Gladys. Buenas tardes. Yo te hago una pregunta. Mira, mi madre tiene Parkinson. Debido a su enfermedad, ella duerme mucho, pues duerme casi todo el tiempo. Es muy preocupante porque yo trato de despertarla. Hay que despertarla para todo, para bañarla, para darle su alimentación, pero a mí me preocupa, me gustaría que me dieras como una luz en esta inquietud, es si la debo de dejar que esté en esa paz que ella quiere, en el silencio, porque vive en mucho silencio, o debo de estar en algunos momentos poniéndole música o hablándole, o es mejor que la deje así, porque muchas veces he tratado de ponerle música y no veo como que sea de mucho bienestar. Ya no tiene terapias físicas porque la médica le quitó todas las terapias, porque ya está muy delicada su piel, está muy rígida, entonces le duele mucho el cuerpo. No se puede mucho mover, entonces le quitaron las terapias. Pero a veces pienso que como que tanta soledad, pues porque vienen mis otros hermanos o sus familias o amigos, y yo he visto que ella se siente bien, pero como un segundo y al momento ella ya se desmejora en salud, como si se agotara físicamente. Entonces quiero saber si es mejor que ella mantenga como en esa tranquilidad. Digamos que hay fases dentro del proceso de enfermedad del Parkinson que hace que ellos se vuelvan más silenciosos, se vuelvan más tranquilos, se aíslen un poquito más y efectivamente llega la visita del familiar, 5 minutos y vienen para la habitación o yo ya quiero descansar. Dependen varios factores el tema del sueño. Si el sueño en la noche no se ve afectado por el que esté dormidita todo el día, pues digamos que es un poco aceptable. ¿Qué otra cosa debes mirar?
Por ejemplo, para la administración de medicamentos, lo ideal es que la mamá esté despierta. ¿Por qué? Porque el riesgo de que pueda broncoaspirarnos con el medicamento y demás es muy alto. Cuando la vayas a bañar, el riesgo de caídas es muy alto si está muy somnolienta. Entonces, muchas veces la estrategia de las familias, porque la mayoría del tiempo en la mañana es para poderlos higienizar, para poderles dar los alimentos y demás, es empezarlos a despertar de a poquitos empezarlos a despertar, sea con música, sea haciéndoles un masajito en los pies, no necesariamente terapia física, pero sí un masajito en los pies como para que ella vaya movilizándose, le pones la música, le conversas, porque un poquito más del sueño me preocuparía es el riesgo de caída y el riesgo que nos pueda broncoaspirar por medicamentos o por la alimentación, y eso un poco más en la mañana. Y después de las 4 de la tarde, que no nos duerma mucho, porque si no en la noche se puede alterar ese ciclo de sueño en la noche y ahí sí no descansa ni la mamá ni descansas tú. Entonces eso es lo que yo recomendaría, y si la médica te tiene, de todas maneras, hay que revisar también la medicación que tenga, de pronto no sea un medicamento que me la tenga un poco más somnolienta en el día que en la noche, también lo conversas con tu médico, doctora, mi mamá está muy dormidita en el día y me gustaría que estuviera un poquito más despierta, y ahí es donde uno sopesa, o está un poco más somnolienta o está un poco más intranquila en el día, porque si la tengo despierta, pero está despierta y está pronto con algún quejido, con algún malestar, uno sopesa, prefiero tenerla un poco más somnolienta que esté con dolor o con alguna angustia en el momento. Entonces eso es lo que realmente me preocuparía del tema del sueñito, alimentación, medicamentos y movilización, que pronto no se nos vaya a caer. Muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Doreini, tenemos otra pregunta acá en el chat. Tengo el caso de 2 pacientes que viven completamente solas y necesitan cuidado. ¿Por dónde podemos empezar? Bueno, habría que revisar esas 2 pacientes desde la garantía de derechos, realmente quién debería asumir el rol de cuidado, si no son adultos mayores, si son menores de edad, qué enfermedades tienen, y el mecanismo de protección, comisaría de familia, reportar este caso. ¿Por qué? Porque si son personas con una especial vulnerabilidad y una necesidad de protección, si no hay familia y no hay red de apoyo, sí definitivamente desde el Estado se debería garantizar la calidad de vida y el bienestar de estas 2 personas, porque si requieren de cuidado no pueden estar solas. Yo primero activaría la ruta con el reporte a comisaría de familia, personería o defensoría, y son ellos los que entran, cualquiera de las 3, entran a revisar el caso y activar las rutas como tal. Bueno, y dando respuesta a otras preguntas que miré aquí, el curso es 100% presencial, se lleva a cabo acá en la universidad y de hecho para poder ser certificado tienen que asistir al 80% de las sesiones. Por el momento los recursos que tenemos de manera virtual son estos espacios que hacemos en colaboración con la Biblioteca La Quintana, que quedan grabados en YouTube, pero no tenemos acceso a cursos virtuales por el momento. Así es, recuerden que entonces en YouTube están grabados todos los cursos que, pues, o los encuentros virtuales que hemos tenido hasta el momento durante este año. Hemos tenido algunos sobre cuidado paliativo, hemos tenido sobre justamente autocompasión, que es la autocompasión. Que hemos tenido sobre redes familiares también va a quedar en YouTube para que ustedes puedan retomarlos luego, puedan compartirlos también con personas que ustedes crean que les interese y puedan volver pues cada que necesiten a ellos. En el grupo de WhatsApp les vamos enviando siempre el link de los que van quedando ya allí dispuestos en el YouTube. Bueno, por acá hay otra pregunta sobre alguien que vive en el 12 de octubre y quiere postularse a cuidadores, ¿dónde se puede dirigir? Pero te refieres al curso. Arribita pues en el chat
está el link para el grupo de WhatsApp de Ser Cuidadores, que es esta actividad, y allí pues pueden tener como mucha información de interés y de utilidad para las personas que están en labores de cuidado. Esta actividad pues es completamente gratuita, ya les contamos que tiene pues como una modalidad híbrida, nos encontramos de manera virtual cada mes, el tercer jueves del mes, y el primer jueves de cada mes nos encontramos aquí en el Parque Biblioteca Tomás Carrasquilla para hacer pues ya como ejercicios sociales, encontrarnos. También es muy importante que podamos vernos, saber que estamos cerquita, saber que hay otras personas que están pasando como por situaciones similares a las nuestras, que pueden ser también nuestra red de apoyo. Es muy importante el tema que hoy Doreini nos trae de las redes, de la red familiar, pero también en ocasiones nuestras redes de apoyo pueden no ser la familia, ¿cierto? Pueden ser también personas que están teniendo experiencias similares de cuidado y que se ofrecen a ayudarnos y acompañarnos. Entonces, por eso queremos conservar como el espacio presencial también de esta actividad. Entonces, si tú estás en el 12 de octubre, te invito muy especialmente a que asistas también a nuestros encuentros presenciales para que también puedas hacer parte como de esta red desde la presencialidad. El próximo tema, de hecho, será sobre enfermedades huérfanas, que es la mesa de enfermedades huérfanas de Antioquia, pues nos va a estar acompañando. Entonces, súper chévere que también ustedes puedan acompañarnos en ese, que sería el 4 de julio, primer jueves del mes. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ahí por acá ya se nos activó la biblioteca con las actividades de los niños. Entonces me disculpan si hay mucha bulla. Les voy a volver a compartir el link de WhatsApp que no le abrió por acá a un compañero, y no sé si alguien más tiene una pregunta, sino para despedirnos esta tarde. No más por ahora. Listo. Bueno, Doreini, muchas gracias por acompañarnos, por tu información tan pertinente. A Sara, mil gracias también por estar aquí con nosotras en esta tarde, en esta conversación con la información desde la red compasiva. Y bueno, les esperamos entonces en los próximos encuentros. Muchísimas gracias a todos por el espacio. Ojalá les haya quedado algo desde todos esos conceptos tan bonitos que trabajamos el día de hoy. Entonces, muchísimas gracias por la atención y por la invitación a ustedes. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Dios les bendiga. Muchísimas gracias a todos y también a nuestra invitada y a la Biblioteca La Quintana por permitirnos estos espacios. Nuevamente les reitero, esto es por ustedes, son el sentido de estos trabajos colaborativos, y los invitamos a que hagan uso de todos los recursos que ofrecemos por medio de las plataformas, también en especial a las personas que no se encuentran pues acá muy cerca. Y muchísimas gracias. Feliz tarde, hasta luego. Feliz tarde.